nuevamente conversando en FORSPA, participando y comentando algunas cuestiones, experiencias, conocimientos. Quiere el día de hoy compartir con ustedes algo relacionado con la accidentabilidad marítima y con un elemento o con un sistema que las embarcaciones de la actualidad cuentan, que es un sistema de posicionamiento dinámico. Pero antes quisiera presentar aquí nuevamente a nuestro ingeniero Aníbal Leiva. Pedro, mucho gusto. Que en su momento, Aníbal, tuviste bajo tu responsabilidad el movimiento de equipos en las instalaciones, ¿no? Empezaban los sistemas de control, en este caso en Petróleos Mexicanos. Había una política sindical de que no permitía los sistemas de control por la justificante que los sistemas de control mataban plazas, ¿verdad? Pero en su momento tuviste la responsabilidad de sistemas de control, de movimientos de los equipos también. Y Kongsberg. Entonces, el nacimiento. Vamos de alguna manera a platicar, a conversar acerca de eso. Esperemos nuevamente que ustedes, quienes nos ven, quienes nos leen, quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, pues crezcamos juntos en este conocimiento que realmente, como todos los demás temas que hemos tratado, Aníbal, pues son fascinantes y apasionantes. Apasionantes, de verdad es que son muy bonitos, muy bonitos. Y fíjate, Aníbal, que dentro de todo este bagaje de conocimientos, nuestra gente debe de saber que para que una embarcación trabaje en zonas de exclusión, como son la zona marina de la sonda de Campeche, dada esa telaraña y esa ciudad nocturna, o esa ciudad, bueno, no nocturna, esa ciudad en el mar. En el mar, ¿no? Ciudad acuática. Exactamente. Mundo. Y la actividad que se realiza deben de contar con ciertos sistemas, dentro de ellos actualmente el sistema de posicionamiento dinámico. Todo incidente, todo accidente, tiene su definición, ¿no? Y dentro de los anales de la Real Academia de la Lengua y del Diccionario Marítimo, fíjate cómo nos define el siniestro marítimo. Dice, como un accidente o daño que sufre un buque en operación, entre los cuales podemos poner los siguientes ejemplos: daño material, incendio, explosión, grietas, una varada o avería, pérdida o abandono del buque. Lógicamente, todo esto de una manera muy general, y a lo que iba Aníbal es, comentaba al principio que una embarcación que quiera trabajar dentro de las zonas de exclusión, en este caso la sonda de Campeche, debe de contar con ciertos sistemas.
Y esos sistemas deben de ser evaluados en cuanto a sus riesgos de funcionamiento equívoco, no funcionamiento o en un momento determinado también destrucción por alguna cuestión como nos lo señalaba aquí, incendio, explosión o averías. ¿Qué análisis se hace, Aníbal, en relación al sistema de posicionamiento dinámico? Bien, Pedro, yo quisiera ahorita acotar en esta introducción, decirle a la gente, sobre todo a los que no conocen el tema, que es un área de exclusión, área marina de exclusión. El área marina de aquí de la zona de Campeche es una área, vamos a decir para que lo entiendan, de seguridad nacional. Y exclusiva. Y es exclusiva. ¿Y por qué es exclusiva? Porque nada más entra al área las compañías, personal y embarcaciones que estén autorizadas para tal efecto. En su momento, en aquellos años, no se permitían las embarcaciones camaroneras. De pesca, de arrastre. De pesca, de arrastre, por las tuberías marinas, los ductos marinos, y también no se permitía que se acercaran las lanchitas, las guateras, famosas guateras, y les mencionaban la palabra guatera porque tiraban sus redes y la cantidad de camarón era el guato de camarón. Sí. Fue un guato de camarón, o sea, mucha cantidad. Un montón. Un montón. Entonces quedó como guatera, lanchas guateras, ¿verdad? Pero las lanchas guateras estaban más acá en la laguna, ¿verdad? Pero llegaban allá. Entonces, por seguridad de las instalaciones, pues no se permitía. Después ya hubo ya hay una política de que ya se ha visto por ahí algunos barquitos. Siempre pasaba un barco, biológico, un barco de la UNAM. Acuérdate que entraba siempre entraba, lo veíamos por temporada. Pues era el Ecopemex, Pero había otro de la UNAM, había uno de la UNAM. El Ecopemex era un recolector. Sí, el Ecopemex se abría y sobre el derrame iba recolectando. Pero sí tienes razón que había una embarcación que se dedicaba a hacer análisis. Sí, meteoceánicos. Bueno. Sí. Ese es el área de exclusión. Bueno, eso es para los chavos, como dice el clásico, ¿verdad? Para los jóvenes. Bien, posicionamiento dinámico, ¿sí? Cuando no existía la electrónica ni los sistemas, todo era analógico. Entonces, un poquito de historia de cómo se da esto está en que, por ejemplo, vamos a hablar del área marina, en exploración, eran barcazas, pero... No, pues... Eran barcazas. A mí todavía llegando aquí en el 79 me tocó Reforma, Revolución, Río Pánuco. La Independencia que de hecho, Aníbal, el sistema de posicionamiento dinámico nace como una necesidad. Para allá voy. ¿Verdad? Para allá voy. Entonces, esas barcazas eran de Pemex, y las controlaba la sección 42 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana con base en Ciudad Madero, Tamaulipas, en ese entonces. Imagínense para los jóvenes, es una barcaza, es un artefacto naval y tiene que perforar en el mismo lugar. ¿Qué va a pasar, Pedro, cuando hay temporal? ¿Cómo se posicionaban las embarcaciones? Con anclas.
Sí. con anclas, un ancla en, ¿cómo se llama? Babor, estribor, popa. Eran 2, 4, Sí. 6 anclas. Sí. Pero cuando entraba el mal tiempo, que era, o sea, casi son 6 meses de mal tiempo, No, pues imagínate. bajar la torre de perforación. Ahora ya sé que se bajan así, pero había que Sí, los bajarlas, mástiles en tierra bajarlas y levantar el ancla, retirarse y regresar al punto donde estaban perforando. Para atinarle, Pedro. sabías, Wow. sabías como anecdótico, Aníbal, que al río Pánuco le decían río Pánico. Pues cómo no, ya era de valientes todo eso. Y un poquito de esta historia, Aníbal, fíjate, se mencionaba y no solamente se mencionaba, sino que algunos capitanes que normalmente eran de las barcazas aquellas de construcción Okay. que comenzaron, algunos capitanes que principalmente eran españoles, como Huasteco, Tolteca, Mixteco, Sara García, no, la Sara María, mejor conocida como Sara García. se mencionaba, Aníbal, que eran desechos de la Segunda Guerra Mundial. Los helicópteros también eran de Vietnam, las embarcaciones eran los pilotos excombatientes. O sea, eran excombatientes, sí. Pero bueno, ya. Esos volaban por abajo de los puentes. Es que, la locura. Es que ya no. Bueno, volviendo. La historia, nos ¿no? arrastra. Bien, entonces, ¿en qué impactaba que fuera con anclas? Sí se lograba la exploración, se detectaba, pero los tiempos eran mucho. Costaba mucho a la perforación, no nomás a Pemex, a toda la perforación. Entonces, en Noruega, en el Mar del Norte, tanto los ingleses como los noruegos van a la vanguardia de las tecnologías de radar, de posicionamiento dinámico. No, pero el posicionamiento dinámico es de noruegos Kongsberg. ¿Qué es posicionamiento dinámico? ¿Sí? Eliminaron las anclas a las embarcaciones, primero las adaptaron, después ya las construyeron, ¿sí? Le pusieron thrusters, ¿sí? Y en base a una referencia, un punto de referencia, a través de los RMS, ¿no? A través de ese punto de referencia, sí, se posicionaba la plataforma. Pero todavía no existían los satélites. Y ahí te va una anécdota de un posicionamiento dinámico. A un servidor le tocó. En Acalce, voy a hacer está el complejo de producción y haciendo una T está la habitacional. Plataforma habitacional. ¿Sí? Entonces, por el lado estaba un barco, el primer barco, el DP, que llegó aquí a México, no recuerdo el nombre. DP1, el DP, pero era DP, ¿sí? Dynamic Position, posicionamiento dinámico, ¿sí? Estaba trabajando en ACAL C4, todavía no existía 6, 7 y 8, C4. Perdió el posicionamiento, perdió el control y las olas lo fueron metiendo entre la habitacional y el complejo de producción. Yo me encontraba en la habitacional, íbamos al área y cuando vimos eso, cuando el barco se pegaba en dirección a la habitacional, nosotros nos movíamos al complejo. Y cuando se movía el barco al lado complejo, nos íbamos a la habitacional. Para esto ya estaba en posición manual. Ya los capitanes y toda la tripulación estaban evitando que no colisionara. Diestros, hábil, expertos. Sí logró colisionar, le dio un recargón a C4. En la investigación de análisis causa-raíz,
del cómo fue que el posicionamiento dinámico se haya caído, pues resulta que la referencia era un tripié y su aparatito lo habían puesto en la esquina, en una de las esquinas de los corredores del habitacional. Sí, ahí estaba el tripié y era la referencia. Y obviamente el barco con los tortes se movía de referencia, pero le estaban dando mantenimiento al habitacional. Y un trabajador, porque al final de cuentas cada quien, en ese entonces no se manejaba lo de operaciones simultáneas. Tú hacías tu trabajo y tú lo hacías, y me importa el que ese trabajo no es mío. Sí. Bueno, ese trabajador de mantenimiento, tenía que usar un esmeril para trabajar en la pared exterior. Vio el tripié, vio un aparatito, lo vio conectado, ¿qué dijo? Mi trabajo. Lo desconectó, él se conectó y perdió posición la embarcación. De ahí Aníbal. De ahí nacen. Y de ahí Aníbal nuevamente, y aquí lo hemos tratado hasta el cansancio, de que la gran mayoría de los incidentes, accidentes, errores, defectos y o problemas generados en cualquier lugar, hasta en la casa, son primordialmente causados por el factor humano. Un error humano produce o conlleva a la realización, al efecto causa de un las estadísticas, pero nos lo marcan. Acto inseguro, así de manera global, el 80% de los accidentes. Condición insegura, los sistemas 20%. Los sistemas son muy confiables. Fallan. Sí, llegan a fallar. Sí, Aníbal, pero hay otra estadística que dice, y es de una empresa muy prestigiada de la industria química, que dice, 96% de los incidentes, accidentes, errores, defectos o problemas son ocasionados por actos tolerados por toda la organización. Yo les comento mucho cuando doy esta cifra del 96%, que para mí, y esa es una opinión muy, muy personal, el 100% de los incidentes, accidentes, errores, defectos o problemas se dan por esos comportamientos, por esos actos tolerados por toda la organización. Estamos hablando desde la cabeza. Sí. Ahí voy a tocar, ahí quiero acotar un poquito para los nuevos, para los estudiantes, Cuando mencionaste actos tolerados por la empresa, no significa que la empresa los provoque. No, vamos a hacer, no. No, miren, una cosa es tolerancia y otra cosa es... Lo que pasa es esto, jóvenes, aquí me voy a referir a las nuevas generaciones. Pero a ver, Aníbal, no nos lo decían claramente nuestros viejos en aquel dicho, bien dicho, y que todavía algunos decimos, tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata. Y creo que por ahí ibas, sí. ¿No? Entonces, lo que pasa dentro del marco legislativo, en una embarcación, la máxima autoridad es el capitán. El capitán. Él es el que debe
conducirse apegado su trabajo en la legislación. Ley. La ley tiene el power, tiene el poder, pero allá en esa zona sí, es lo que tú mencionabas, tolera ciertos actos. Voy a poner uno chiquitito. La Ley Federal del Trabajo y el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene, prohibido fumar. Permiten fumar a bordo. Ya. No la acción, el hábito. El hábito de hacer lo que tú comentabas. Actos que la organización permite. Relaja, afloja la disciplina operativa. Y nos pone en riesgo. Claro. Por hablar del cigarro, así muchas acciones. Dale, no pasa nada. Aguanta. O sea, aguanta peso. Se pueden hacer las cosas, pero sí se pueden. Pero si el fabricante, como mencionaste en una de tus intervenciones, ¿sí?, ya hizo sus pruebas destructivas, ya hablando de grúas, ya le partió su mandarina a tantas grúas para ver cuál era sus límites, y te está diciendo, cuando compras una grúa para 20 toneladas, es para 20 toneladas o menos. Tiene su rango de seguridad. No lo rebases. Es ahí donde la organización tolera y pone en riesgo. Rebasa los límites de seguridad y ahí vienen las implicaciones. Si llega a pasar, pierdes certificación, pierdes el seguro, pierdes la clase por no pasa nada, yo creí, yo pensé. Entonces, debe ser a la letra. Sí, Aníbal, y fíjate, buscando y encontrando, dicen por ahí que para algo sirve esta nueva herramienta informática, electrónica. Dice, durante el periodo de 2011 al 2018, los 426 accidentes registrados derivaron en un total de 696 vidas perdidas. La disminución observada desde el 2015 se invirtió en 2018. Las tripulaciones han sido las más afectadas con un total de 566 víctimas mortales. El número de muertes registradas en 2018 es de 53. Y nuevamente tenemos que aterrizar esto porque, lógicamente, de esos incidentes, accidentes, fallas, errores, defectos, problemas, no siempre el causante o la causa que detona el incidente es la falla del posicionamiento dinámico. Al final, actualmente, Aníbal, es muy remoto. Estoy hablando de remoto. No estoy hablando de que no sea posible. Murphy no se equivoca en la cuestión de la teoría de las probabilidades. Pero estamos hablando, Aníbal, de que es muy remoto que un DP actualmente, digamos un DP2, un DP3, con esa doble redundancia, triple redundancia, cuádruple redundancia, Aníbal, ¿no? Vaya a fallar por
pérdida de sistema. Estoy hablando de un todo. Estoy hablando de un todo. ¿Qué es lo que realmente nos puede causar un problema grave dentro de una embarcación? Dado que, ¿cuál es el objetivo principal, Aníbal? ¿O cuál es el objetivo de un artefacto naval, de una embarcación, de un barco, de un buque? Ya sea de trabajo o para la cuestión de la diversión, traslado de pasajeros, etcétera. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo principal es que navegue. Que flote. Ese es el objetivo principal, ¿no? Entonces, cuando hay una avería, cuando la embarcación pierde su integridad estructural, falla todo. Caos tremendo. Cuando hay pérdida de gobierno, que se te vayan, digamos... Lo que dispongan las corrientes marinas. ¿No? ¿No hay freno? ¿No hay freno? Por eso decían, estoy a la deriva, ¿no? Al garete. Al garete también se menciona como término marino, ¿no? Entonces, pérdida de gobierno, pérdida de propulsión. Hay varios escenarios, Pedro. ¿No? Muchos se pueden implementar. Mira, comentaste ahorita en el posicionamiento dinámico, son muy confiables y voy a ser un poco más sencillo. Posicionamiento dinámico es un sistema, el DP1. DP2 ya son dos sistemas de control. Por si falla uno, el otro entra a respaldo. O sea, se reduce la posibilidad de que pierdas el control de la embarcación. Y algunos en el DP2 tienen, es control satelital y tienen hasta 3 o hasta 4. Ya hay DP3. O sea, DP3. O sea, menos posibilidad de que ocurra algo. No evita de que no suceda. Está dentro de esa posibilidad, pero probabilidad. Casi no suceden esos escenarios. Pero hay que estar preparados para que sucedan. Entonces, ¿qué se tiene que hacer?